Doctor Alfredo Reza, nuestro experto en lo paranormal, está con nosotros el día de hoy. Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Corchito? Muy bien, doctor. ¿Cómo estás, Fanny? Muy Gallito, bien, ¿cómo doctor. estás? Doctor llega pasando lista. Qué bueno que Si no, no quiere que le digan querido profesor. Presente. Órale. Qué bueno que está con nosotros, doctor. El día de hoy es un día especial porque es un día de historias macabronas. Y queremos invitarle a toda la gente que cree en fantasmas. Este programa es solamente para hablar de fantasmas, para hablar de este tipo de cosas que mucha gente no cree, doctor. Hay mucha gente que no le gusta creer, pero ya nos dimos cuenta que no les gusta, no quieren ni siquiera hablar de esto, ni quieren hablar, y deciden no creer Porque les da miedo. porque les da miedo. Porque nos da miedo. A mí me da miedo, la verdad. Pues prefiero ser escéptico que hablar de eso y verlo venir. Fíjate que es bien bonito estos temas para poder comprender y entender que siempre hemos convivido por muchas generaciones, de muchas culturas, muchas civilizaciones, siempre hemos convivido con el mundo invisible. Ese mundo invisible donde se presentan un sinfín de manifestaciones dentro de lo paranormal, de formas X, pero que nos afectan y muchas veces benefician también al ser humano. Pero es bien bonito todo esto porque así no estás ignorante ante lo que sucede en el mundo invisible. Y más que nada es para ponerte alerta. ¿Por qué? Porque hay que comprender las etapas, de lo que en realidad viene a darnos como lección para aprender el por qué ese mundo invisible de la negatividad, del oscuro, siempre está a la par del ser humano. Es interesante saber por qué. Ayer me mandó el Corchito, Gallo y Fanny, me mandó un video de unos restauradores de cuestiones sacras, o sea, de las iglesias, ahí en Zacatecas. Ahí hay un templo, ahí no dice qué templo es, pero ahí hay un templo que se llama Fátima. Tiene una construcción tipo gótico. Okay. Tiene una forma muy especial. Muy antigua, doctor. Sí, ahí el encargado de esa parroquia se llama el padre Gabriel, un gran amigo mío, donde me permitió estudiar un fenómeno muy sobrenatural que estaba sucediendo en esa parroquia. Ese fenómeno era relacionado con una imagen de la Virgen de Fátima, conmemorando el templo. Pero fíjense, lo curioso de este caso es que esa imagen, esa estatuita pequeña, estaba derramando lágrimas. Y las agarraron, las tomaron y ahí en los laboratorios de la Universidad Autónoma de Zacatecas, los estudiaron y comprobaron que eran lágrimas. Y bueno, así sucedió eso. Al final de cuentas, yo no sé por qué razones escondieron la estatua de la Virgen de Fátima, que era un milagro maravilloso, un testimonio maravilloso. Sí. Pero estos restauradores, al ir y sabían que tenían que restaurar ese templo, se toparon con una figura que ellos llamaron gárgolas. Gárgolas. Sí. Las de piedra. Exactamente, pero que bajó de cierto nivel de perteneciente a la iglesia. Pero ellos lo describieron como que tenían los párpados cerrados, sellados, como si estuvieran, dicen ellos, cataratas, o como cuando amanece la persona con lagañas. Pero era una figura grotesca. Y esa figura grotesca empezó a bajar y empezó a olerlos porque no los podía ver. Se hizo presente un sacerdote, los regañó a estos restauradores y los corrió, les pagó todo el servicio como si lo hubieran terminado, pero para él sabía que esa gárgola que dicen ellos, ya sabían de su existencia. Pero mi pregunta es para todos ustedes, ¿en realidad era una gárgola? ¿O qué era? ¿O era otra cosa? ¿Pero qué era? ¿Qué podía ser? ¿Un demonio o qué, doctor? ¿Qué podría ser, Fanny? Un duende. ¿Qué podría ser, Cochito? Un demonio, doctor. Fíjense bien cómo diferenciamos o cómo diferimos en el significado de una manifestación. Estos restauradores le llamaron gárgola, sí, pero el sacerdote ya sabía de ello. Tú dices que es un duende, el Corcho dice que es... Un demonio. No dijiste demonio. Entonces, El que dijo fue un demonio fue el Corcho, digo el Gallo. una alberga.
Ay, ya vas a empezar. No, güey, Ya vas a empezar. un demonio, pues. cuate. Una mala Bueno, entidad. pues, ellos dicen esto, pero también a usted me gustaría que participara y me dijera qué es lo que usted cree que sea. ¿Y por qué razones hago estas preguntas? Porque es muy importante, Fanny, es muy importante entender que cada uno tiene una descripción de los fenómenos paranormales. Sí. Y esa es la razón por la que nunca estamos de acuerdo en lo que verdaderamente sucede. Esa es la razón por la que yo me dediqué a la investigación de todo tipo de fenómenos, para poder ir discerniendo qué tipo de situación son o qué tipo de presencia son. Así suenan los platos donde vuelan las pupusas de Fanny, ¿verdad? Pero bueno, de modo. ¿Dónde hay pupusas? Bueno, doctor, pero usted qué Entonces- logró ver cuando usted hizo la investigación ahí, usted qué vio, qué supo. Entonces qué... el padre Gabriel, yo le dije al padre Gabriel, como gran amistad que tenía, Sí. tenemos él y yo no sé dónde pararía, en qué parroquia esté hoy, pero unos buenos grandes amigos, Así de amigos eran. ¿verdad? Sí, muy buenos amigos, de hecho. ¿Iba a todas las reuniones de sus hijos? De hecho yo lo conocí en Roma. Él iba al líder de una peregrinación. Oh. Allá nos hicimos amigos porque yo siempre andaba en la casa de los mexicanos a ver qué llevaban por ahí para que me dejaran algo para yo comer. Por ejemplo, como el chile jalapeño, un ejemplo, ¿verdad? Ujú. Para mí era interesante porque allá no hay chile jalapeño. Sí. Entonces ahí conocí yo muchas personas y entre eso conocí al padre Gabriel. Cuando ya estuve en Zacatecas y yo llegué a Zacatecas, yo lo visité y le dije, padre, en aquella habitación que está en ese piso de escaleras de concreto que hay ahí, y me dijo, es mejor que no sepas, Alfredo, es mejor que no sepas qué es lo que se encuentra ahí. Este video, Fue educado el padre. que me llegó, de que me lo manda un amigo mío, le dicen el Corcho, ¿verdad? Me lo manda y resulta que pues yo ya tenía una noción de esa situación. Entonces, ahí en ese lugar, prácticamente lo que existe es una gárgola que no se alcanzó a materializar como ellos acostumbran. La gárgola son entidades que se dedican a proteger templos donde existe algún tipo de reliquia que es en beneficio de la humanidad, pero para protegerla de las entidades negativas. Reliquia sagrada. Sí, puede ser reliquia sacra, reliquia sagrada. Es por eso que, por ejemplo, en algunos de esos templos o lugares en Europa y en otros lugares, hay gárgolas viendo hacia abajo, Sí, cuidando. cuidando Sí. alrededor del building completo. Estamos hablando de que no solamente hay una en una esquina, hay en todas las sí. esquinas, en diferentes partes, como si estuvieran cuidando. Y por supuesto, estos animales tienen forma de como si fuera cuerpo de humano, pero la mitad de animal, como de perro, Sí. con músculos, Con garras alas. y alas. Sí. Y son protectores y son como unos demonios. Porque yo siempre las he visto y se me han afigurado como murciélagotes. Yo tengo Son una pregunta. también Claro. como murciélagotes, sí. ¿Tienen que tener la figura de gárgola para hacer gárgolas o nada más No. con que sean de piedra ya son gárgolas? No. Lo que pasa es que las figuras de piedra las ponen de esa manera para poder manifestar la forma en como en realidad son las gárgolas. Ahora, de hecho, así como los cambiaformas, que cambian de muchas formas, Sí. como los reptilianos que también se adaptan a la forma física del ser humano, también así las gárgolas adoptan ciertos. O sea, puede convertirse en un ser humano, como tomar la forma de un hombre. La gárgola no, pero sí se pueden transformar en piedra, ¿verdad? Ah, ok. Y luego después de ahí se pueden transformar en animales. Materializar. Cuando ya hay de alguna forma algo que sienten peligro de la reliquia que están cuidando en ese lugar. Ahí en Costa Rica hay un lugar que se llama Coronado, así se llama el pueblito. Es muy hermoso, muy hermoso. Y allí existe una iglesia también tipo gótica y ahí hay gárgolas. De hecho, la gente se ha acostumbrado tanto a ello que ahí van los domingos, que es cuando la gente descansa siempre, y se van a ese pequeño parque que es muy bello, a visualizar la puesta del sol, porque cuando da la puesta del sol hacia la iglesia, ¿sabían ustedes que hay gárgolas que se mueven? De hecho, las han filmado. Sí. Las han filmado
Y aparte de eso, también hay veces que graban y no existen, no están las gárgolas. No están las gárgolas ahí puestas en, como dijo el gallito, en sus partes importantes de cómo van a estar vigilando. Fíjense nada más. O sea que llevan una posición estratégica, doctor. Definitivamente es algo muy interesante que no hemos podido llegar a un buen final de las investigaciones para saber quiénes son en realidad las gárgolas, ¿verdad? Porque Sí. se dice que son legiones de protectores, de encargados de proteger las reliquias sagradas. Sí. De Son X. como demonios, doctor. Aparentemente son como demonios. Físicamente los ves algo grotesco como demonios, Sí. Sí. pero desde el momento en que están vigilando una reliquia sagrada, ahí dejan de ser demonios, o sea, dejas de catalogarlo como demonios. Tal vez a lo mejor su apariencia es en relación para intimidar, puede ser. Entonces son parte de una divinidad protectora de alguna reliquia sagrada. Definitivamente así se ha visto esta situación. Wow. Sí, es Doctor, interesante. ¿qué sucede cuando una persona, que hay alguien, porque dijimos temprano Sí. que la gente nos podía enviar mensajes? Si usted tiene alguna pregunta, puede comunicarse en cualquier momento. En nuestra página Los Hijos de la Mazorca puede llamar también al 479-751-2957. Hay una persona que está preguntando, doctor, ¿qué significa soñar con gárgolas, doctor? Hay una persona que soñó y dice, en mi sueño se despertaron y me comenzaron a seguir. Tenía mucho miedo, tanto el miedo que se despertó. Pero se despertó, dice, me desperté muy agitada, sudando y con mucho miedo. Así que, doctor, ¿qué significa soñar con estos seres que realmente son protectores de cosas importantes para el hombre? El ser humano es tan importante, el ser humano es tan interesante, el ser humano tiene una apariencia física como humano, pero el ser humano en sí es un ser espiritual que desciende de la familia celestial. Nos guste o no, es algo maravilloso. Sí. El ser humano pertenece a la familia celestial. Y como tal, cada uno de nosotros en apariencia física, pero no en nuestro contenido espiritual como llamado alma o esencia de vida, no sabemos en realidad quiénes somos y qué estamos haciendo. Y de alguna manera, las entidades que están en los mundos invisibles buscan la forma de conectarse con alguien que es afín a ellos, con la idea de darles un aviso de que vayan y cuiden o protejan o que lleven un mensaje a X lugar. A eso es la forma en que se comunican por medio de lo que nosotros decimos sueños. Pero en sí los sueños no existen. Ya O sea, no hay sueños. No hay sueños. Son mensajes. Son comunicaciones que tiene el ser espiritual con algunos campos dimensionales. Y la ciencia moderna le llama sueño, ¿verdad? Que es una parte para justificar lo que no saben responder. ¿Y las pesadillas, doctor? Las pesadillas también es una conexión con mundos inframúndicos. Oiga, qué bueno, Sí. qué buena pregunta. Ahora me Sí. estaban enviando mensaje. ¿Qué significa tener pesadillas? Dice que he tenido pesadillas y que literalmente la están atormentando. Entonces, justamente es lo que iba a preguntar. ¿Qué significa entonces? ¿Se pueden evitar tener pesadillas, doctor? Se dice que no se puede evitar. No se puede evitar. No. Se dice que en otras vidas nosotros vivimos un mundo, una vida muy, muy, muy extraña, tal vez muy diferente a la de esta vida presente. Tal vez a lo mejor fue muy fuerte nuestra existencia en otra vida, sí, y seguimos conectados con esa forma de actitudes o actividades de otra vida. Entonces, cuando estamos aquí y tenemos esas pesadillas, son las conexiones con algún hecho negativo, en la cual se vivió en una vida pasada. Y esa es la razón por la que en la vida presente tenemos ese contacto con esa dimensión y nos está atacando constantemente y le decimos sueño o pesadilla, porque pesadilla pues es un significado muy interesante donde te da una inquietud de dormir por medio de algo negativo que te está desestabilizando y lo llamamos a nivel mental o a nivel emocional. Pero ahí esto es, gallito, que en una vida pasada tal vez, por ejemplo, como el corcho, tal vez a lo mejor fue un brujo, un chamán en una vida pasada. Sí. Y combatió muchos demonios, pero nunca lo han dejado en paz porque se quieren vengar de él. Y en la vida presente, sus pesadillas están conectados con esos hechos. Entonces,
más que asustarse, es importante poner atención para poder ayudarnos con lo que en realidad ya aprendimos en el camino espiritual, que es el camino de la reencarnación, Sí. ¿verdad? Pero yo siento como que esas cosas no son muy ciertas, doctor, porque yo sueño que fui caballero templario y yo le tengo mucho miedo al mar. Entonces, ¿cómo? Mira, hay gente que le tiene miedo al estar encerrado. Sí, A eso, también. a eso la ciencia le llama claustrofobia, Sí. ¿sí? Pero ¿por qué pasa eso? Porque esa persona se dice que en otra vida murió de esa manera, asfixiada. Oh, O por los eso. sepultaron vivos. Y eso se refleja el miedo en la vida presente. Entonces, si tú le tienes miedo al mar, pues algo pasó en una vida pasada. Pero no siempre es exactamente por eso, ¿no? Hay personas que sufren de cosas de niños con referente a eso y por eso les da miedo. No, lo que pasa es que cuando tú tienes un suceso que te ha marcado para siempre en esta vida presente o en recuerdos, Ajá. eso significa que tú ya lo viviste en alguna época de tu vida. Y como dices tú, Fanny, pudo haber sido de pequeño también. Sí. Algún Sí, trauma algún encapsulado. trauma, exactamente, pero también si no hay ese trauma de pequeño, pero vamos a analizar por medio de una técnica que se llama hipnosis clínica, buscar la retrospección del tiempo presente al tiempo pasado, hasta en diferentes épocas de la que estás reencarnado, para poder saber qué es lo que pasó con tu vida. Pero esto solamente ¿verdad? sería si, Hay una si, pregunta. si no hay tema. Ahorita, luego. Ahorita vamos. Ahorita Pero a ver qué- entonces yo quiero seguir hablando. Ella quiere seguir hablando de ella y a ver qué le puede. No, doctor. Él No, quiere ya que le no. adivine el Aquí un futuro. mensaje de una persona dice, doctor, una pregunta, ¿qué significa cuando se te sube el muerto? A mí no me pasaba, pero ahora en esta casa me está pasando muy seguido. Hay unas cosas, Gallito, que se llaman fenómenos poltergeist. Ujú. Y eso significa fantasma juguetón. Hay fantasmas, Ok. hay fantasmas que no han querido continuar en el camino de iluminación y Ujú. prefieren quedarse cerca de este mundo físico. Entonces ellos hacen travesuras, ellos juegan contigo, te cambian cosas y le echamos la culpa a los duendes, te estiran las cobijas y así sucesivamente hasta que llega un día en que tal vez sientes un peso encima de ti y a eso le llamamos el muerto se me subió, ¿verdad? Pero también hay otros que se llaman subcubos o incubos, entidades negativas que tienen un 80% de formación física, pero que son demonios y Sí. que te utilizan para satisfacer sus necesidades sexuales. Doc, pero no que ¿verdad? no te pueden tocar los entes. Los subcubos sí se pueden tocar. Porque ellos sí pueden tocarte. ¿Qué Sí tienen se- de especiales? Sí ellos? se pueden tocar, Fanny. Lo que pasa es que la persona cuando está sucediendo ese trauma o ese trance, Sí. lo menos que quieren es agarrar a alguien que tenga una figura o una esencia grotesca, ¿no? Sí. Pero sí se pueden tocar, claro que se Ah. pueden tocar, algunos. Hay otros que sí no se pueden. Y ellos utilizan mucho una fuerza que se llama fuerza psíquica, la fuerza de la mente, que así se ha llamado en muchas historietas de Goku y de Calimán y no sé qué tanto, pero eso es cierto. Esa fuerza de la mente lo que hacen en los espíritus es formarla y dirigirla hacia X objetivo. Y Sí. esa es la forma en que ellos pueden tocar a un cuerpo Oh, físico. Yuken. Que le hace doctor. ¿Cómo? Del Super Saiyajin. Oh, Yuken. Dice, aquí hay una persona que dice, doctor, ¿qué significa sueño con que a mi casa le sale sangre en las paredes? Y eso me ha asustado mucho. Tengo mucho miedo y no es la primera vez que sueño esto. Y tengo miedo que sea un aviso de algo malo que vaya a suceder. Pues aviso, así no, pero de un testimonio, digo, de una situación que haya pasado en otro tiempo, sí. ¿Qué quiere decir cuando a las paredes de una casa lo visualizas conscientemente o lo visualizas por medio de lo que decimos sueño, ¿verdad? Cuando sale sangre o brota agua, hay que tener mucho cuidado porque esa propiedad o esa construcción más que nada fue hecha a base de mucho dolor y mucha sangre. ¿Cómo puede ser? Gente que se dedica a algún tipo de situaciones negativas y recoge dinero mal habido y compra y hace fincas o hace casas y todo eso es hecho a base de dolor. O de muerte, doctor. Pues Porque del muchas dolor, veces de matan muerte, a tanta sí. gente. Y eso lo que hace es que esa casa
manifieste eso con lo que fue construido. Y si matan a Con alguien, dolor lo y entierran sangre. ahí en el piso de la sala de esa casa, doctor, también. Tú sabías, Corchito, tú sabías que hace muchos años atrás, vamos a hablar de los 50 para atrás, no sé si ahora todavía se practica esa situación, pero tú sabías que en cada megaconstrucción siempre tenía que haber un sacrificio Una humano. ofrenda humana. Sí, Una ofrenda. Sí. Por así eso es. dicen que en las construcciones grandes siempre hay muertos Sí, enterrados. Pero decía que tenía que ser vivos, doctor. Que No, no lo- podían echar los muertos. No, los tenían que ser sepultaban vivos. vivos, los sepultaban vivos, Ay, qué exactamente. miedo. Esa es una ofrenda, era un mito que se tenía que hacer para que esa construcción Para un tuviera, éxito total. exactamente, como los estadios de fútbol, por ejemplo, ¿sí? Los edificios grandísimos, como la Torre Trump, el latinoamericano, ese tipo de construcciones grandísimas. Se puede ser que ellos también hicieron ese tipo de ofrenda, ¿verdad? Sí, Para porque a hacer veces se dice, sacrificio no, que humano. murió un albañil, que murió este, que murió el otro, que murió en la construcción de tal cosa, Sí. fallecieron tantas personas. Y si no fallecieron, Y si las Se aventaron. dice que sí fallecieron, pero que no pudieron recuperar los cuerpos porque les cayó miles de toneladas de Sí. cemento. Wow. Sí, así se dice para poder justificar muchas veces La ofrenda que hicieron. La ofrenda que hicieron, Ujú. exactamente. Entonces, todas esas cuestiones, Gallito, todo eso Ujú. tiene un significado muy grande porque desde el tiempo de los mayas, que les achacaron cosas que no eran, como eso de los sacrificios humanos, para poder ofrecérselos a sus dioses para que calmaran su ira sobre el pueblo, pero resulta que la verdad fue algo diferente. Tú sabías que los aztecas, los incas, los mayas hacían operaciones a corazón abierto, Sí. Ah, ¿de veras? ¿sí? Fíjate, ¿y quién les enseñó? ¿Y cómo lo hacían con una simple espada de obsidiana? Ujú. Mm. Y al aire libre. Si usted tiene alguna ¿Eh? pregunta, puede comunicarse en cualquier momento en nuestra página Los Hijos de la Mazorca. Vamos a un corte, regresamos, no le cambie. Como tú o como yo. Recuerden, Dice esta persona que cuál muerto será, doctor, que no la deja en paz, el que se le sube. no, pues yo cómo voy a saber. No, yo cómo voy a saber. Bueno, vamos a ir a un corte y ahorita regresamos en el siguiente corte. En el siguiente bloque. Yo a todos los que nos están viendo por Face, yo les pido mucho que se conecten a Radio TV América, se conecten ya va a empezar la salidera. Vayamos a Radio TV América, a YouTube, y en el Face como Centro Naturista Vida Natural o como Los Hijos de la Mazorca. Conéctense para que tengamos un buen programa y no duden en mandarnos sus inquietudes para poder llevar a cabo este programa todavía más intenso, ¿verdad? Sus preguntas. Porque es importante que nosotros sepamos la realidad de lo que viene Sí. siendo ese mundo invisible, que es maravilloso entenderlo y comprenderlo. Doctor, yo le quiero hacer una pregunta. A ver, Fanny, ¿Cuál ha sido su anécdota más perra que ha tenido de terror? ¿cómo ven a la Fanny? ¿Qué, doctor? Sí, tuvo que haber visto algo que usted diga, sea, algo que wow, usted diga, espérate. Esto es Miren, irreal, espérate, esto yo- no está Pero pasando. la neta, de verdad. No, de verdad. pues es que yo lo que les estoy diciendo es la verdad, Por eso, por pero Gallito. Cuéntanos A una ver, historia, pero sin Dice- desviarse, contarnos la historia bien contada, bien Dice- elaborada. la dice- historia más terrorífica Bueno, que haya fíjense, visto. bueno, fueron varias, en sí fueron varias. No, la que usted La diga, más esta, tenebrosa. esta Bueno, es... la más perrona es cuando yo venía en la noche de parranda en mi pueblo, sí, Ajá. en una Espérese, moto. aguante, moto. aguante. Vamos para que la cuente al aire ahorita. Porque si no con ese chiste, pues claro. Bueno, pues O si lo que Pues quiero es sí. hablar aquí. Pues sí. Ah, bueno, está bien. Bueno, está Pues bien, sí. porque cortamos mazorcas. estamos más horas. Vamos a decirlo al aire. Sí, pero fíjate que para platicarles tomamos una de esas tantas. Ok. Ahí en lo que era mi casa en mi pueblo, Ojo Caliente. Resulta que yo llegué a las 11 de la noche. Mi tercera hija, después de la niña que falleció, mi niña se llama Fátima. Ujú. Ella estaba chiquita, ella se acostaba, se dormía prácticamente conmigo porque siempre estuvo pegado a mí. Sí. Fíjate que ese día yo llegué a las 11 de la noche. Ujú. Sí, y ya me recosté.
Me recosté, pero había un cubo de luz que permitía que entrara cierta lucidez Un poco de luz. del foco que estaba en la calle. Perdón. Y fíjate, Fanny, que Ajá. cuando yo me recosté y volteé hacia el techo, se vio una sombra como de un animal grande que se vino sobre mí. Ah, caray. Pero fíjate lo que pasan las cosas. La niña instintivamente me abrazó, Como para protegerlo. sí, como que me abrazó y esa cosa se elevó, pero esa cosa se fue donde estaba mi hijo Emanuel. Sí, y resulta que el niño empezó a llorar y yo me levanté y prendí la luz y anduve buscando a ver qué pasaba con el niño porque yo había visto esa cosa en forma de animal. Bueno, pues nunca hallamos nada, busqué en toda la casa y busqué en la habitación de mi hijo el mayor y todo, no había nada. Al final de cuentas nos fuimos a acostar de vuelta. Ajá. Y ya cuando apagué la luz, me acosté, gritó mi esposa. Sí, gritó donde unas garras sintió que le rasgaron su pierna, su chamorro. Y yo prendí la luz y sí, en realidad tenía el chamorro rasguñado. Y busqué, Fanny, busqué por todos lados y nunca encontré nada. Fíjate qué curioso, eso fue una de mis grandes y tantas anécdotas. ¿Y no le da como un poquito de miedo o así como que? Pues es que yo no sé, Fanny, yo les he comentado a ustedes que yo no sé si me están creyendo o no, Pues las yo sí le historias, creo. porque yo les he platicado a ustedes que yo desde pequeño yo tuve ese tipo de experiencias veía paranormales, sí. Veía muchas personas, muchos seres que ya habían fallecido y que pertenecieron a otras épocas y que yo de alguna forma convivía con ellos, ¿verdad? De alguna forma los Sí, veía. entonces ese tipo de convivencia y todo ese tipo de forma de vida, para mí se fue haciendo una costumbre. Sí, y ya no me daba miedo. Entonces cuando sucedían algunos tipos de fenómenos extraños, pues en realidad no me daba miedo, más bien trataba de analizarlos, pero así crecí hasta la fecha. No, doctor, es que usted Hasta la fecha y está raro. ¿Cómo ves, usted gallo? está raro. Y eso que no comí pupusas, ¿verdad, gallo? Haciendo. No, doctor, eso está de Y terror. bueno, pues a todos los que están viendo por el Face, les pido mucho de favor que se conecten, busquen Radio TV América y ahí nos vamos a conectar en YouTube. Ahí están todos mis programas, tanto de medicina alternativa como de misterio con los hijos de la mazorca. Búsquenlos, están muy interesantes. Búsquelos, analícelos. Analícelos, ya oyeron a Fanny, y entonces, para que podamos tener más contacto, y acuérdense que estos programas son gracias a ustedes que siguen existiendo, porque no deben de dejar de conectarse, no deben dejar de reconectarse, Sí. para que nos sigan contando sus historias, Sus historias, anécdotas. sí. ¿Cómo ven? Sus anecdotillas. Vamos en 3 minutos, doctor. Ok. Ok, all right. Cambio fuera. Aquí hay un mensaje que dice, ahora Fanny está muy seria. Así debe de ser, así debe de ser. No, no estoy seria. Dice y aquí también dice otro mensaje, el corcho ya no ha dicho tonterías, así debe de ser, así debe de ser. Haga de pedo, doctor. Ya empezamos, ¿para qué le decía? Ay, No haga de caray. pedo, eso que lo traigo cuido. No, doctor, todo tranqui aquí, nosotros no hacemos desmayes, nos portamos bien. Haga de pedo, doctor. Ya empezamos, ¿para qué le decía? Me encanta la maravilla, doctor. Oh, alegría, tin. A ver, mensajes no hay, Corchito. Los tiene Fanny, doctor. Ella es la encargada A de ver, leer los Fanny. mensajes. Es que ya deja de estar jugando Dios mediante le voy a leer. deja de estar jugando a la granjita, Fanny, por favor, hombre. Dios mediante voy a leer los mensajes. Oye, gallo, ¿cómo le hago? ¿Para qué, doctor? Pues para que deje de jugar a la granjita y ponga atención en el programa. Ay, doctor. Traigo un tema interesante. Doctor. Córrela usted, doctor. Mira. Córrela. Doctor, Métele una Estoy madrita. harto ya. mientras la gente aplauda, yo seguiré jugando a la granjita. La boca, tú. Doctor, a mí no me ande haciendo sus No me limite, groserías. dile. No me ande limitando. Ahí le va. Ay, soy muy chistoso, me amo.
Oye, doctor, dice que es bien chistoso. ¡Llamo! Dice, una pregunta, ¿qué significa cuando se... ese ya. Hola, buenos días amigos, dice Verónica Vargas. Dice Claudia García, saludos Doc. Saludos, Claudita. Salúdeme a Venancio. Blanca del Y Río dice- dice qué hombre más guapo. Y dice Pues Verónica, claro. ¿cuál muerto será el que no me deja en paz? No, pues yo cómo voy a saber, pues. Pues cuál muerto, el tieso, el duro, el que ya se fue a mejor vida. No, pues no sé. Yo iba a decir otra vez. Pero no la voy a decir. Sí, no digas. No No. la voy a decir porque yo respeto a mi compañero Gallo. Nomás a Gallo. A todos, a todos. Ahí vamos. Mm. ¿Cómo ves, Corchito? Nomás al Gallo, nosotros no. Me encanta escucharme, me siento empoderada. ¿Usted no? ¿O sí? Usted que la soporta, doctor. Usted que la soporta. ¿A qué la aguanta? Me encanta escucharme, me siento empoderada. Pues con razón no se veía ni madre, doctor, estaban desconectados. Yo estoy peleando con el audio que no se oía. Pues cómo se va a oír si le jaló el cable, doctor. No, ahí estaba en el No, piso. pues así como yo No, yo peleando no fui. allá que por qué no se oyó el audio. Yo estoy oyendo todo. No se veía ni madre, doctor, estaban desconectados. Yo estoy peleando con el audio que no se oía. Después de varios años, decidió contarnos esta historia. Un saludo para Pacheco, Pacheco Lucio. Vámonos. Norma García, Yesenia y Blanca. Un saludote. Pacheco, saludos. Norma García, un saludote. Claudia García, otro saludote. Hasta El Salvador con Reina y Humberto. Y a toda la gente de mi pueblo, pues un saludo muy grande. A Rosy Rodarte de Aguascalientes, un saludote muy grande también, Rosy. Vamos. Si usted tiene alguna pregunta para el doctor, puede enviarla en cualquier momento en nuestra página Los Hijos de la Mazorca. Doctor, aquí hay una persona que nos está preguntando, bueno, no sé si nos habíamos quedado con, bueno, estaba comentando algo fuera del aire con Fanny que me llamó muchísimo la atención, y a la gente que tenga la pregunta puede enviarla ya en nuestra página. Recuerde que todos los mensajes son anónimos. Licenciada, estaba hablando de algo muy interesante, finalmente salió de su Siempre. boquita. Yo siempre le digo a cosas interesantes. De su boquita pequeña y diminuta, De, salió, de mis pequeños labios, de sus pequeños labios, salió, rojizos y carnosos. ¿Puedes hablar de tu... Ya, Ay, Está- qué vulgares. está- uno se imagina cada No, babosada ya le con voy lo a que decir. dices. Está desvariando, le hizo bien los pupusas. Necesitamos el noroeste de Arkansas, los arcancianos y yo, que usted nos cuente su anécdota sí, más tenebrosa, pero la más perra, la más la perra. más perrísima que ladra, así. Que usted diga, ¿sabes Que qué? diga, esto es paranormal, No. esto es de otro mundo, esto Sí. no es de aquí, no sé qué pedo. Sí. Lo más terrorífico que haya vivido en su vida. ¿Cómo? Le voy a decir una cosa, porque hace muchos años atrás, en las historias macabronas, antes de estar aquí en Arkansas, teníamos a una persona, una mujer que se dedicaba A robarse a los hombres. no, Esa era se otra. dedicaba a la magia. A la magia y A la no brujería. a brujería. a Que la era brujería. ocultismo. Y el ocultismo. Y estaba en el programa, la teníamos en el programa, como ¿Quién usted. era? Se hacía llamar Esperanza. Esperanza, ¿Esperancita? saludos Esperancita, que Saludos, Esperancita. seguramente nos ve y nos escucha. Esperanza es de Colombia. Oye, en Colombia hay mucho de esto. Hay Mucho. Mucha gente que practica. Casi para el sur se Mucha maneja gente. mucho lo de la brujería, ¿no? Y le voy a preguntar de esto, doctor. ¿Por qué en Colombia hay mucha gente que se dedica Porque a hay esto? mucho negro. Bueno, ahorita le voy a preguntar al doctor, voy a ignorar a la licenciada. Porque, licenciada, usted habla muchas cosas muy raras. ¿Sí o no? ¿Sí o no que hay mucho negro de África y de ahí viene toda esa onda? Toda Dígame. la magia llamada santería Ok. Es de los negros. se maneja en lo que es República Dominicana, Cuba, Puerto Rico, Brasil, todo Pera, eso. ¿no? Costa Rica, todo lo que es Centroamérica, Venezuela, Colombia, Gracias. No, hombre. Ecuador, Gracias por darme la razón. y ya en Brasil se maneja otro tipo de magia, ¿verdad? Sí. Pero aquí es lo que es la santería en esos lugares, son lugares muy, muy tradicionalistas en cuestiones de los
cuestiones esotéricas, o sea, de las magias y todo eso. Sí. Pero hay gente que es muy mentirosa también ahí. Nosotros le llamamos también las mafias esotéricas colombianas, Sí. que también se dedican a estafar gente por medio de la mentira, porque Pues sí. es algo muy terrible. Los venezolanos también, algunos venezolanos también, pero más sin embargo no quiere decir que haya gente capaz de poder manejar las magias, ¿verdad? Y bueno, a la pregunta que me hiciste, Gallo, esto yo ya se los había platicado a ustedes, fue una cosa terrorífica para mí, porque yo a pesar de que muy poco siento miedo ante estas manifestaciones, Sí. para mí fue algo terrorífico, que yo andaba en la noche, andaba en mi moto, y se me descompuso la moto en mero enfrente de una escuela que nosotros le llamamos la escuela de niños. Nada más había un pequeño postecito con un pequeño foco de luz, y se reflejaba la entrada de la puerta de la escuela. Y yo me senté en la banqueta, porque era una banqueta un poco alta. Me senté ahí a ver si podía echar a andar la moto. Ujú. Sí. Y yo empecé a moverle a la moto cuando de repente sentí un escalofrío en mi espalda, sentí algo frío, como que alguien estaba atrás de mí, y me doy el levantón y volteo. Y lo primero que voy viendo es una niña Ujú. con una vestimenta llena de lodo, pero de una vestimenta de unos aproximadamente, tal vez unos 70, 80 años de antigüedad, tal Y vez. sin ojos, con sangre. Y no tenía sangre, no tenía ojos. Eran las puras Así nos muecas. contó. Eran las puros contornos Ujú. huecos. Y yo le pregunté que qué estaba haciendo ahí porque yo me quedé paralizado. Claro. Entonces nunca me contestó y siempre parado enfrente de mí. Imagínense ustedes ver esa situación a pesar de que yo ya había estado acostumbrado a tener experiencias paranormales, pero lo más curioso del caso fue que ella señalaba hacia adentro de la escuela. Entonces pasaron unas personas de ahí, de un barrio que está cercano a mi casa, que le dicen barrio de Cántaros, y me dicen, hey Cisneros, ¿qué tienes? Hey Cisneros, ¿qué tienes? Y en eso yo reaccioné y yo no pude hablar más. Y entonces ellos me llevaron a mi casa. Uno se llevó la moto empujando y el otro me llevó a mí agarrado del brazo para mi casa. O sea que usted del Sí. miedo se quedó congelado. No era pudo- miedo, no era miedo, era una sensación muy extraña que no me permitía mover ni hablar. Entonces yo Le pegó la después, chiripiolca, doctor. sí, yo después seguí ya cuando me tranquilicé, me analicé y después yo mismo iba y me paraba en la orilla de la puerta, más bien en la entrada de la puerta de la escuela, con la idea de ver si veía a esa niña, porque ella me señaló con ¿Para el qué? dedo ¿Con hacia qué adentro, fin? porque ella señalaba hacia Se adentro, señalaba hacia algún lugar. hacia algún lugar de adentro de la escuela. Entonces, cuando yo llegaba de Zacatecas, siempre llegaba entre 10 o 11 de la noche y siempre me esperaba en la esquina de la carretera y esa calle se llama Castorena y que esa calle va pasando por lo que es esa escuela donde tuve la manifestación. Y siempre la niña me esperaba en la esquina de la carretera con la calle Castorena y me venía yo en el carro y ella venía como corriendo a un lado mío de la banqueta. Llegando a la esquina de la escuela, ella se desaparecía y yo me seguía para mi casa. Entonces, todas esas cuestiones yo las estuve analizando, pues qué pasó y qué pasó y qué pasó y qué pasó, ¿verdad? Pero fue algo muy, muy marcado en mi vida, la verdad. Y eso que les dije de mis hijos. ¿Ustedes han oído hablar de lo que es el hombre pájaro? No. El hombre. No. Eh, ¿Qué es? ¿Como una gárgola? es algo parecido a una gárgola Ok. y más o menos está de la estatura de una gárgola. Pero ese hombre pájaro ha estado en todas las culturas a nivel mundial en diferentes épocas. ¿Qué es? ¿Como un nahual? No es un animal, es como si fuera un águila, por decirlo, pero enorme. Ujú. En Sí. forma de hombre. Sí, en forma de hombre, pero siempre con pelaje de ave. Ok. Sí, ahí en su casa, ahí en la casa, había una familia que se apellida Martínez y uno de ellos vivía en una comunidad que se llama Fresnillo, Zacatecas. Ujú. Y ese día salió su hermana a encaminar a su hermano para que se fuera a Fresnillo, cuando vieron un animal de ese índole, como les digo, pegado en la ventana donde yo me dormía. Como las casas prácticamente Sí. estaban pegadas, entonces resulta que no dejó ir a su hermano y ahí se quedó y en la mañana siguiente nos platicaron esa situación. Un día llegamos en la noche, unos amigos y yo, había un señor que ya falleció ahí que se llama don Regino Gaitán y que Dios lo bendiga donde quiera que esté.
y a él siempre le han gustado las escopetas. Y ese día que llegamos, ese animal estaba abrazado al árbol que teníamos entonces en la casa. Eran 2 árboles de fuera, pero muy grandes esos tipos de árboles, muy grandes, muy grandes. Y entonces don Regino le disparó y sabemos que le pegó con los tiros que le dio y no hizo ninguna mueca de nada el ave. Ni de dolor, Nada, simplemente giró su cabezota hacia donde estábamos nosotros. A verlos. Sí, entonces ya me acuerdo que dijo don Regino, ¿sabes qué, Alfredo? Ya métase a su casa, métase y ustedes ya váyanse a los otros. Y así lo hicimos. Se percató de que no era algo bueno. Exactamente, y en la mañana fuimos a ver si había sangre o algo y no había absolutamente No había nada. nada. Yo he escuchado Sí. historias como estas, donde hay personas que van a un lugar y ven algún ser, algo que tiene una forma diferente, raro, extraño. Esta gente le dispara al animal o a este ser y no le hacen absolutamente nada. Así es. Y fíjate, Gallito, que el hombre pájaro, así le llaman en muchos lados, se ha visto en muchos lados, Gallito, en El Salvador, en Nicaragua, Honduras, Costa Rica, en mismo México, en la Ciudad de México, en este caso en mi pueblo, ahí existe una línea de la Universidad Autónoma de Zacatecas, ahí en el pueblo que hicieron ahí unos pequeños saloncitos para que la gente vaya a estudiar ahí. Y hubo un momento, esto le estoy hablando de hace algunos 3, 4 años, de que hubo fotografías también del hombre pájaro que lo vieron en esa escuela, en ese complejo de educación. Entonces, siempre ha existido, pero también ha existido tantas cosas. Había un señor que es minero, ya murió, un señor Candelas, muy famoso en mi pueblo. Él tenía una mina en un cerro que le llaman el Papantón, donde yo tuve el encuentro de los seres extraterrestres. Y hay cuevas, Gallito, hay cuevas enormes, Gallito, y se encontraron rastros de un reptil de esos rastreros, del grosor aproximadamente como de unos 4 metros de ancho, donde algo se arrastraba ahí. Y se dice el señor el Candelas, él platica que cuando andaba ahí en su mina, porque cuando la mina es pequeña la entrada, pero es muy cavernosa por dentro, grande. Sí. Y él dice que él logró ver un día una víbora enorme arrastrándose por los túneles o los pasadizos del pueblo de Ojo Caliente. O sea, ¿qué puede ser? ¿Como una anaconda? Puede ser pues ahí no hay anacondas porque no hay agua, pero o bueno, sí... una de esas como la de Harry Potter, ¿cómo se llama? Obelisco. Que la de Harry Potter. No, es que hay una viborona que sale ahí en la de Harry Potter. Bueno, pues algo así. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en la parte del subsuelo, pues existen unas formas de vida increíbles, ¿no? Que no sabemos y que no salen a la luz, como ese hombre pájaro que tal vez va y se mete en esas cavernas. O en alguna cueva. Sí, por eso, en algunas de esas cavernas y sale en cierta temporada y es cuando se deja ver, como los gigantes que se han estado viendo últimamente también. ¿Dónde están? ¿Dónde se ocultan? ¿Dónde están? ¿Dónde se ocultan? Pero los han visto. A ver, acuérdate le pongo pausa. A ver, vamos a ver. Por 10 segundos. Ni se mueva, ni se mueva. Bueno, yo le mando saludos a Blanquita, a mi esposa que me está viendo, a doña Claudia. El doctor se agarra, el doctor está viendo el micrófono. Oye, como parece que les digo, hablen encima encima. Está bien. Encima del ID. A nosotros ni nos eche la culpa, fue el doctor. No, fue el gallo, fue el corcho el que me dijo. Doctor, si usted... Aquí hay una persona, doctor, que hasta dice se priva que la muchacha de coraje. Soñando. Doctor dice, yo sueño, pero no veo nada, hay pura oscuridad. Pero sí escucho gritos, sí escucho burlas, risas, como que alguien se burla de mí. Son muchos, me da mucho miedo y no es la primera vez. No estoy loca, dicen, no estoy viendo películas. Simplemente me está pasando. No le hagan caso a Fanny. Sí, fíjate, Gallito, fíjate que esas son cosas muy notorias de gente cuando tiene una facultad psíquica que desafortunadamente no han podido desarrollar. ¿Sí sabías, Corchito, que de estos programas, tanta gente que me ha buscado por la idea de que les diga qué pasa con ellos? Fíjate que ya tengo un grupo pues bastante grande relacionado al desarrollo de sus facultades psíquicas que tienen. Y a mí me da gusto porque los estoy guiando sobre algo que verdaderamente desconocen, ¿verdad? Y que muchos de ellos
sufren hasta dolores de cabeza terribles y pues son llevados al psiquiátrico porque pues no les encuentran Pues nada. es que no sabe uno dónde canalizar esa energía, doctor. Pero fíjate que exactamente, no saben cómo canalizar esa energía, pero gracias a estos programas, pues ahí estoy viendo a alguna gente. Y esta persona que dice la pregunta, Gallito, pues definitivamente es una persona que tiene una encomienda de su vida, de su creación, sobre una misión, pero pues lo único que sabe nada más es asustarse porque no puede describir en realidad qué es lo que pasa, ¿verdad? Pues es que, doctor, si comienzo Sí. a escuchar ruidos, comienzo a escuchar que alguien se está burlando de mí, que gente se ríe y no veo a nadie, no sé. Te agüitas. O sea, te agüitas, te da Sí. miedo, doctor. Yo siento que a mí me daría muchísimo miedo. Pero no existen trastornos de la mente que generan esto. No existen, Fanny. Entonces, ¿qué son? Aquí dentro de la medicina química, de la medicina convencional, se puede decir así, existen muchos nombres que le dan como esquizofrenia, Sí. ¿sí? Ok. La esquizofrenia y todo ese tipo de cuestiones, así le encuentran la respuesta según ellos, pero no saben que esta persona tiene una facultad psíquica muy fuerte, como dijo el Corchito, no saben cómo canalizarla, no saben cómo canalizar esa energía, ese exceso de energía, O sea, ¿verdad? Ese exceso de fenómenos. usted está que oyen. diciendo que no existen los trastornos mentales y que son personas que Sí, no pero tienen este control de su poder. No, Fanny, no es que no existan, sí existen, porque también Métale existen. un madrazo, doctor, También para que me- entienda Él bien. está diciendo Ella que está empujando para que se salga No, usted, doctor, del tema no. completamente. O sea, Mira, ya este tipo de fenómenos pasan y no tienen una explicación lógica. Yo me imagino que hay gente que está viviendo cosas que no tienen, o sea, ¿por qué? Por lo mismo, porque piensan que se van a sentir juzgados, porque la gente le va a decir, La gente pero te si usted juzga está de loco. fumando droga, usted está fumando Sí. marihuana, usted anda todo raro. No, a veces Sabrá ese Dios tipo que de te cosas- metiste. Exacto, hay cosas que pasan que uno no tiene una explicación lógica. ¿Cómo puedes explicarle? Que le diga, que alguien le explique cómo fue que sintió esta persona cuando su mamá se murió estando en su país y esta persona pudo sentir un abrazo de alguien ese mismo día, minutos antes que le entrara la llamada diciéndole, oye, acaba de pasar esto. ¿Cómo podemos explicar ese tipo de conexión? No hay manera. sí hay manera de explicarla, pero no hay una forma de entendimiento, porque forma de explicarla es decir, el sentimiento de amor. El amor es tan grande y no tiene barreras, no tiene distancias, que cuando hay sucesos de alguna forma muy marcados, como eso que estabas platicando, Gallo, del fallecimiento de una mamá y eso, en realidad ese gran amor se hace presente en ese momento. Así la distancia sea enorme. Pero sí hay otras cuestiones muy interesantes que tenemos que entender. Por ejemplo, hay gente que se droga mucho y al drogarse empieza a crear alucinaciones. Esa es la palabra, alucinaciones, ¿verdad? Que le da la medicina. Pero no es cierto. Esa mente, con su fuerza psíquica, abre puntos muy densos, inframúndicos. ¿sí? Sí. Y de ese tipo de personas quedan abiertas ciertas fuerzas psíquicas de su mente y donde se les da el nombre de psicópatas, porque son influenciados por pensamientos de entidades negativas. ¿Sí me doy a entender? Eso es lo que pasa. Ok, doctor, si hay alguna persona en este momento que tenga alguna pregunta, puede enviarla en nuestra página, Los Hijos de la Mazorca. Recuerde que es anónimo. Doctor, aquí hay una persona que está preguntando, él sueña con un cementerio. Dice, sueño con este cementerio, entro en él y está claro como el día, pero mientras más sigo caminando, se hace de noche. No he visto nada, me da mucho miedo y me siento solo. Sí, fíjense bien lo que les voy a decir. Yo les he explicado una y miles de veces que los panteones es el lugar más seguro de la tierra cuando hay ataques psíquicos, porque se llama campo santo, o sea, un campo santo, Sí. porque está bendecido y está descansando los cuerpos que en vida llevaron un alma, ¿verdad? Han dicho que se oyen muchas manifestaciones, pero esos son puros eventos preparados para que la gente crea que porque es un cementerio y hay cosas terribles. Pues ahí hay muertos, doctor. Pues Sí. están cadáveres, pero ya se acabó y las almas son las que se van. Algunos regresan, pero de pasada nada más como
andan buscando su cuerpo porque todavía no encuentran la realidad de su existencia nueva. Todavía no pueden entender si ya fallecieron o están vivos. Y buscan su cuerpo porque lo vieron, que ahí lo sepultaron, porque ellos estuvieron presentes en su sepelio. Pero no es porque ahí pasan ese tipo de fenómenos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con todas estas cuestiones tan interesantes en los cementerios? Que cuando alguien sueña algo así, significa que él va a encontrar esa paz que tanto necesita, porque un cementerio es paz, es tranquilidad. Y el inconsciente le está indicando que no es que se tenga que morir o que va a morir alguien ahí, que él va a estar ahí con alguien que ya falleció, no. Simplemente le está indicando el inconsciente por medio de esa figura de sueño del panteón, que su cuerpo, su mente va a encontrar la paz que tanto necesita. Pero no morirse. No se va a morir. No morirse, sí. Ok. Vamos a un corte, regresamos con más. Si usted tiene alguna historia, puede comunicarse en cualquier momento en nuestra página, Los Hijos de la Mazorca. Volvemos. ¿Y lo qué, Corchito? ¿Vamos a dejar entrar de gollete al de Bronco? Doctor, ¿estamos en vivo, doctor? ¿Qué le hace? Pues se lo estoy pidiendo para que te comprometerte. Es que ustedes sabían que aquí el Doctor, gallito, ahí la le va Fanny, ahí le va su berenjena esta. el Corchito. Oiga, doctor, hay una persona que dice, No me dejan hablar. no tiene que hablar lo que no debe hablar. A ver. Doctor. ¿Qué significa? Échale. ¿Qué significa tener una pesadilla? Esta persona habla de la que preguntaba de las pesadillas. Dice que qué significa tener pesadillas, pero una pesadilla recurrente, que casi siempre es lo mismo con una muy pequeña variable, pero siempre la misma pesadilla, el mismo tipo de pesadilla. Le pregunté que me diga qué es lo que sueña, me dice que no puede, porque alguien en la misma pesadilla le prohíbe hablar de esto. Sí, puede ser eso. Lo que ¿Pero pasa, qué es, doctor? hay entidades que necesitan algo de ti. Sí, necesitan algo de ti y se meten en tu inconsciente, en tus campos espirituales, en tus campos mentales, Ajá. y ahí es donde ellos te están dando esa vivencia y te prohíben que platiques o que se te olvide lo que tú viviste en esa experiencia. Ajá. ¿Sí? Pero ¿qué pasa con esto? Hay que ser fuertes, y el que sea recurrente un sueño no quiere decir que sea malo, simplemente hay que poner mucha atención a ver qué es lo que quieren, qué es lo que necesitan, qué es lo que está pasando para poder saber qué es lo que podemos hacer nosotros, ¿sí? Pero no empiecen a ir, que voy a ir con Don Lupe porque a lo mejor me están embrujando y ya Doña Lupe ahí saca no sé qué y les hace y les reza y luego sale con las tonterías de que te dice es que estás embrujado, no estás embrujado y te tienen con clavos de caja de muerto, puras Te tonterías. tienen un muñeco de alfileres. Y que te tiene un muñeco con alfileres. Eso sí es cierto, doctor. Yo he visto muñecos con alfileres. No, doctor. sí hay muñecos con alfileres, pero quien conozca las técnicas del vudú, Corchito, es muy difícil. ¿Sabe que no tiene nada que ver? Es muy difícil. ¿Sabe Mira, que puro pedo? yo te dije de un amigo de ustedes que venía, se conectaba en el programa de aquí a México, ¿sí? Y una de ellas, una hermana de ese personaje, dice que ella es sanadora y que no sé qué, y que va al panteón y que ahí saca trabajos que le han hecho a fulano de tal. ¿Qué trabajos? Pues ni que fueran plomeros o qué, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con esas cuestiones? Esas cosas no son ciertas, Corchito. ¿Qué son? No son ciertas. Eso es pura sugestión. Eso se llama brujería por sugestión. ¿Usted ¿sí? por qué Y siempre no se daña desmiente la lo que otra gente hace? brujería. No, por es sugestión. que yo no es que la desmienta, lo que pasa es que yo conozco muchos de estos temas verdaderamente estudiados a una profundidad, Corchito. Doctor, yo digo porque Yo- yo tengo yo- fe a lo que mi abuelita me hacía, porque me Sí. barría con hierbas y me decía, vente, Corcho, no sé Sí. qué. Y yo le decía, ahí voy, y me sentía mejor. doctor. Corcho, eso se llaman limpias, limpias. Y las limpias, Corchito, limpian tu campo áurico. O sea, te quita cualquier suciedad. Exactamente, y ese cuerpo áurico está lleno de unos parásitos que se llaman parásitos psíquicos. Ajá. ¿Sí? Y que necesitamos limpiar ese filtro que hace que tu cuerpo físico no funcione correctamente. Sí. Y cuando te limpian con un huevo y con un ramo o te rezan como dices tú, Ajá. ¿sí?
lo que sucede es de que empiezas a sentirte bien. Ay, va a pasar otra vez. Ah, pero chihuahua. No. Entonces, Corchito, en lo que hacían nuestras abuelitas, nuestras mamás todavía, es porque ellos usan la técnica de las limpias que se usaban ancestralmente en las culturas aztecas, culturas mexicas, culturas toltecas, culturas mayas, culturas incas, culturas egipcias, de todo tipo de cultura antigua, siempre nos hacían ese tipo Pero es de limpia. funcional, sí sirve. Sirve para quitarte los parásitos de tu filtro que hace que tu cuerpo físico funcione. Si tú tienes una agresión, o lo que vulgarmente la gente llama brujería, eso no te lo quita, Corchito. Ok. Eso se quita con otras cuestiones. Sí. Eso O se sea que quita. como por ejemplo si hoy ando como de malas, con baja energía y no entiendo por qué, ¿puede ser parte de que necesite una limpia o algo así, doctor, o no? Sí, tú te lo puedes hacer solo. Habías Sí. de agarrar un huevo y te das una limpia externamente. No te lo pegues el huevo en el cuerpo. Nomás es pasado así Es sobre. externita sobre tu cuerpo, sí. Puedes ir a comprar un ramo de flores y darte una ¿También con las pasadita, flores? sí. ¿Cierta también. flor o cualquier flor? Cualquier flor, y luego también puedes comprar un atomizador, le puedes poner agua de la llave y luego le puedes poner agua bendita y también te echas no en el cuerpo, sino en Te rocías tu así entorno. de cierta distancia con él. Y eso ayuda bastante, Corchito, ayuda bastante, increíblemente ayudas a que te sientas bien. Pero óyelo bien, eso no es porque sea una brujería. Eso es como si te bañaras por dentro y por fuera. Aquí te estás bañando psíquicamente, energéticamente. Eso es interesante. Es Pero bueno. todo va de acuerdo a la mente, ¿no, doctor? Porque es tan poderosa la mente de que tú puedes tener una sugestión y por ejemplo, hacerte una limpia, pasarte cierta flor o el huevo o rociarte con un atomizador. Todo esto también puede cambiar tu perspectiva de tu mente y sentirte mejor, ¿no? Eso se le, no, eso se Que le sea llama, sugestión eso todo. se le llama sugestivo, pero todos ese tipo de técnicas funcionan. Ajá. Como te había comentado, ¿cómo es posible que los antepasados hacían operaciones a corazón abierto? Lo que vemos en las imágenes y creemos que eran sacrificios, Sí, que le sacaban el corazón y se lo ofrecían a Cucuzclán o... sí, sí, eso eran operaciones a corazón abierto. ¿Sí? Ujú. Hacían trepanaciones. ¿Sabes lo que significa una trepanación? Lo que es en el cerebro, es obvio. ¿Sí? Eso es algo imposible porque ahorita necesitas Hoy en un día es tan sinfín. difícil y tan complicado y tan peligroso hacer una cirugía así, doctor. Así es. Entonces, ¿Quién los imagínate. enseñó a ellos? ¿Cómo lo hacían, doctor? Y luego, si no tenían las herramientas quirúrgicas necesarias Por eso te digo que es o muy, la anestesia, por ¿cómo eso anestesiaban? te digo, Corchito, que es muy importante llevar a cabo Estaban así, más avanzados que nosotros, doctor. llevar a cabo algunos temas, por ejemplo, desde el inicio de la cultura de los Anunnaki, Ujú. que ellos son los que vinieron y plantaron la semilla de lo que eres tú y lo que soy yo, ¿verdad? Cuando trajeron a Adán y a Eva, Antes de Adán y Eva. ¿sí? o sea, mucho antes. Mucho antes. Entonces, ¿qué pasó? Estaba viendo un reportaje de eso. ¿Cómo se manipuló la historia? Exacto, ¿Cómo porque se- dicen que los primeros seres habitando Sí. sobre la tierra fueron la creación de Adán y Eva. Sí. Pero más sin embargo, dejando el ámbito religioso, hay teorías y yo estaba viendo un documental sobre eso, que ya había, como por ejemplo los grises ya estaban desde antes y quedaron supuestamente atrapados en este planeta hace muchísimos millones de años. Sí, Los pero grises que vinieron buscando un recurso y se quedaron atrapados, que porque supuestamente la tierra se le llamaba, no era la tierra, era Edén, era denominado como Edén, lo que ahora llamamos la tierra, y que después vinieron otra civilización, quien trajo a Adán y Eva. lo que pasa es que ya existía la vida en la Tierra, Ujú. sí, pero no era manejable. Entonces, de acuerdo a la explotación de recursos que se requerían de ciertas civilizaciones, empezaron a buscar y ellos tenían la tecnología genética para poder transformar a esos primates que estaban aquí viviendo en la En la Tierra, tierra. con la mezcla de la función de ADN de esos, De ellos. de esas civilizaciones. Esa civilización que habla usted antes de que viniera la civilización que supuestamente, y digo supuestamente porque no me consta, ¿verdad? Pero pues lo que estaba viendo en el documental,
que ellos fueron quienes plantaron el árbol de la vida, que le llaman. Definitivamente es el árbol del conocimiento, pero Ajá. también eso fue en relación a los Anunnaki. Los Anunnaki fueron un factor importante aquí con nosotros. Pero antes de ellos, Corchito, ya existían los reptilianos. Antes de que llegaran los grises Sí, aquí. y los Anunnaki. Entonces nosotros somos quienes somos los invasores de este planeta y no los Nosotros, reptilianos ni los los grises, ni nada. los reptilianos son los originarios de este planeta. Y la raza negra, sí, Ok. son los dueños de este planeta. Nosotros somos experimentos que han sido por varias civilizaciones como una granja de experimento, Corchito, que están llevando a cabo para ver cómo está evolucionando lo que ellos formaron. En este caso, los Anunnaki nos formaron por intereses, como mano de obra. Okay. Y nosotros, los Anunnaki no se parecen a nosotros nos parecemos a ellos, ¿sí? Pero Dios está ahí, Dios está en un lugar. Porque supuestamente hasta los Anunnaki y cualquier otra civilización, por ejemplo, no sé si usted sabe de una esfera, de un mensaje que enviaron de un telescopio, no me acuerdo de qué ciudad, enviaron un mensaje en ondas hasta no sé qué galaxia, y 27 años después fue contestado este mensaje, que hasta esta misma especie, describiendo cómo era, cómo es su ADN, cómo es su civilización, cómo es toda su formación, ellos hablan de un Dios, hablan de un ser supremo también. Todas las civilizaciones lo hablan, pero hay algunos que tienen más evolucionado. Pero ¿quién es? O sea, todas las civilizaciones, porque nosotros aquí decimos que lo que vino del cielo, que decimos que no fue un Dios, no fue Jesús, que fue un extraterrestre, una nave. Pero entonces, ¿quién es ese ser supremo? No, mira. ¿Quién estas mismas civilizaciones sí, mira, hablan? Mira. Los Anunnaki es una civilización muy avanzada, sí, pero todavía le falta mucho, porque hay muchas civilizaciones que están más avanzadas que ellos. Pero ellos ya se podían trasladar de un mundo a otro, de dimensión a otra dimensión. A cortar tiempo. Ellos podían hacer creaciones genéticamente. Okay. Ellos vinieron y formaron una historia aquí que les convenía a ellos. Sí. Y de esa manera, al formar esa historia, ellos convencieron a la nueva humanidad a ser lo que ellos querían que fuéramos. ¿Sí me doy a entender? Sí. Pero ellos no pueden quitar de su boca la existencia de un verdadero Dios. Cuando vino Jesús a la tierra, que nació de una mujer, ¿sí? Nació de una mujer que se llama María, y él creció, ellos tuvieron un aprendizaje increíble con la idea de venirle a demostrar a la humanidad quién era Dios y cuál era el camino de Dios, no este que nos estaban marcando. Okay. ¿Sí? Pero, como siempre, no lo dejaron que hiciera su verdadera reseña, mas sin embargo hizo cosas hermosísimas, ¿sí? Despertar la inquietud en el ser humano de saber que hay vida eterna, de saber que hay un poder y que hay un ser supremo y que no son los que están aquí y que todo ha sido manipulado. Hasta ahorita el ser humano está despertando. Por ejemplo, todo esto que está sucediendo a nivel mundial es una nalgada que necesitamos, Corchito. Es una muy buena nalgada porque necesitamos reaccionar. Necesitamos de saber en realidad cuál es nuestra posición como seres humanos. Y no estar nada más viviendo con las comodidades o conveniencias que nos convienen, sino simplemente saber que es una nalgada, un despertar. Ahora les despierten. Pónganse las pilas. Pónganse las pilas porque ahí viene esto. Y ustedes están luchando por algo que no tiene una validez como seres humanos. ¿Sí? Todos están enojados, muchos, por lo que está sucediendo, ¿no? Corchito, es una buena nalgada para reflexionar. Vino lo del COVID y era una gran nalgada y nadie aprendió nada. Dejamos de ser humanos. Siempre tratando de quitarle aquel o aquel otro lo que podíamos nosotros no tener porque no sabíamos qué iba a pasar. Luego en nuestras mentes programadas empezaron a crear que iba a haber zombies y que no sé qué cosas y el ser humano estaba preparado para ver los zombies. ¿Y qué es lo que hacía? Abusar de los demás más débiles para quitarles lo que a ellos les iba a hacer falta ante esa invasión zombie. Pasó la pandemia, pero dime una cosa, ¿qué se aprendió? Nada. No hubo perdón, no hubo pedir disculpas, no hubo. Todo el arrepentimiento, todo lo que sentías fue momentáneo. Seguían otra vez las cosas iguales. Ahorita, ¿cómo estamos? Si no, nomás en Estados Unidos. ¿Cómo está Rusia? ¿Cómo está Ucrania? ¿Cómo está Israel? ¿Cómo está Japón? ¿Cómo está China? ¿Cómo está Corea?
¿Cómo está la India? Es un sinfín de broncas donde el ser humano está sufriendo, pero es una manera de reflexionar, de darnos la nalgada y decir, hey, todo está en su corazón y en su mente. Piensen positivamente, piensen que hay un Dios verdadero, y no estoy hablando de religión, estoy hablando de esencias, y acuérdense que lo más importante de esto es el amor entre ustedes mismos. Si logramos destapar todo eso, Corchito, todo eso va a ser algo maravilloso a nivel mundial. Viene un cambio nuevo, pero no lo quieren entender de esa manera. Bueno, pues muy lamentable. Un saludito para Yesenia, un saludito para Claudia, un saludito para mi esposa Blanquita, para mi hija Fátima, para Michelle, para Elaine, allá para Rosy Rodarte en Aguascalientes. Un abrazote por allá y un saludo muy grande para todo mi pueblo en Ojo Caliente, Zacatecas, de Pacheco y a Martita. No, pues nunca acabo, ¿verdad? No va a terminar, doctor, pero me gustaría que la próxima semana traigamos un tema relevante para que la gente tenga preguntas, la gente que está viendo a través de Radio TV América y Canal 9, ¿qué es más? 35. Sí, Canal 35, Canal 9, está bien. Y Aguascalientes, Zacatecas y toda la gente en el noroeste de Arkansas, que nos traiga un tema, por ahí los vamos a estar publicando para que hagan preguntas para la próxima semana. Okay, se nos acaba el tiempo con el doctor. No, pues pero... yo creí que estaba el gallito aquí iba a venir, pero no, ya se fueron, pues nos vemos hasta la próxima y cuídense mucho, que Dios los bendiga. Hasta la próxima, amigos. Centro Naturista Vida Natural, un enfoque a la salud. El doctor Alfredo Reza y la doctora Blanca del Río nos introducen una alternativa a tu salud para todos tus padecimientos.